Bien, bienvenidos a este tutorial. Vamos a ver cómo podemos calcular la edad de una persona basada en su fecha de nacimiento, tomando en cuenta la fecha actual. Por ejemplo, si tú naciste el 16 de junio del año 2000, pues tu edad es de 18 años. Eso podemos hacer un cálculo mental bastante fácil, pero en el programa en C#, pues debemos tomar ciertas cosas en cuenta que vamos a ver en un momento. Bien, yo voy a crear un nuevo proyecto de aplicación de Windows Forms y le voy a poner como nombre calcular edad persona. Y voy a darle a aceptar. En nuestra ventana vamos a poner los siguientes elementos. Voy a agregar el label. Voy a agregar un data picker para que la persona pueda elegir su fecha de nacimiento. Voy a poner dos labels. Bien. En este primer label vamos a poner aquí fecha de nacimiento. Y el data picker, su nombre será fecha nacimiento. Para poder elegir una fecha correcta o más fácil, vamos a ponerla en formato corto, el data picker, para que simplemente elija una fecha sin necesariamente tenga el formato largo, sino que sea en formato corto. Entonces, en este label voy a poner aquí como texto edad, y en este último label voy a poner un 0. Bien, entonces al label que tiene el 0 le voy a poner label edad. Bien, perfecto. Entonces la programación que nosotros vamos a hacer, el evento que se va a disparar va a ser el evento que nos permite capturar cuando se cambia la fecha o el valor de la fecha del data picker, y eso lo vamos a poder ver en el evento value change. Como dice aquí en la descripción, este evento tiene lugar cuando el valor del control cambia, o sea, cuando la fecha del data picker, fecha de nacimiento, cambia. Entonces, ¿cuál es el código que tenemos que poner aquí? Lo primero es que debemos obtener cuál es la fecha de hoy. Entonces, para eso vamos a crear un objeto de tipo datetime que se va a llamar fecha actual. Y a eso le vamos a asignar la fecha de hoy utilizando el objeto datetime con su propiedad today. Y eso me va a dar la fecha de hoy en formato corto. Entonces, tomando en cuenta la fecha actual y la fecha de nacimiento que el usuario va a elegir en el datetime picker, lo que vamos a hacer es restarle a esa fecha actual la cantidad de años que tiene la fecha actual menos la cantidad de años que tiene la fecha de nacimiento. Es decir, la fecha actual sería 2019 y el año de la fecha de nacimiento pues va a depender de la fecha que elija el usuario. Para eso voy a declarar una variable que se va a llamar edad de tipo entero y voy a hacer la siguiente expresión fecha actual, punto year. Eso me obtiene el año de la fecha que está almacenada en la variable fecha actual, menos el año del datetime picker, fecha de nacimiento. Eso me va a dar la diferencia en años entre la fecha actual y la fecha elegida por el usuario. Pero ¿qué sucede? Si el usuario todavía, su fecha de nacimiento, su día y mes, no ha pasado en este año, 2019, ¿verdad? Pues se supone que no debe tomar en cuenta esa diferencia de edad, como decíamos ahorita. Si yo resto al 2019, el año 2000, pues voy a tener como resultado 19 años de diferencia. Pero si yo nací el 25 de junio del año 2000, pues todavía yo no he cumplido 19 años. Por lo tanto, debemos hacer una validación para verificar si eso sucedió o no. Para eso nos vamos a auxiliar de un if. Y vamos a indicar que si la fecha actual completa, la fecha completa es menor que la fecha de nacimiento, el valor de la fecha de nacimiento, agregándole
los años que tuvo como diferencia la variable edad. Es decir, la variable edad, dijimos hace un momento, obtuvimos la cantidad de años que hay de diferencia entre la fecha actual y la fecha de nacimiento. Pero si a esa fecha de nacimiento que eligió el usuario le agregamos la cantidad de años que tiene la variable edad, pues eso podríamos ya compararlo con la fecha actual y verificar si la fecha actual es menor o mayor que la fecha de nacimiento, agregándole esa cantidad de años. Eso me va a dar a mí lo siguiente: un resultado verdadero si esa fecha es menor o falso, si esa fecha no es menor. Si es verdadero la expresión, quiere decir que todavía esa persona no ha cumplido la cantidad de años que hay de diferencia. Por lo tanto, le restamos 1 a la variable edad. Hacemos un decremento de la variable edad para que le reste la cantidad de años, el año, perdón, que esa persona todavía no ha cumplido. Por último, vamos a mostrar en el label de la edad el texto: tienes string años. Vamos a ver si realmente eso funciona. Vamos a ejecutar nuestro programa. Aquí vamos a elegir una fecha de nacimiento, por ejemplo, 2000, ¿verdad? 2 de junio, 16. Dice ahí que mi edad es de 18 años. Como ven, todavía yo no he cumplido 19, ¿verdad? Se supone que está funcionando bien. Ahora, si yo elijo una fecha, un año y un mes, que ya ha pasado en este año, pues vamos a ver lo que sucede. Enero, por ejemplo, pues ahora me dice que tiene 19 años. O sea que de esta forma está tomando en cuenta la fecha de nacimiento real de la persona y no solamente la diferencia de años entre la fecha actual y la fecha de nacimiento. Eso es todo. Así que gracias por ver nuestro video. Pueden suscribirse a nuestro canal para seguir viendo otros tutoriales como este. Hasta la próxima.